Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que estamos viviendo, tanto en lo político como en el contexto social, económico, de seguridad? Bienvenido, Martín. Hola Verónica, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, coincido contigo, estamos viviendo un momento de extrema zozobra, de extrema tensión. Me recuerda muchísimo, aunque los motivos de la zozobra no son los mismos, me recuerda muchísimo al anterior proceso de destitución de Lasso, que fue concomitante al paro de junio del 2022. Es algo muy parecido. Hay un proceso político de destitución en la Asamblea, mientras que en la calle, en la sociedad, existe un estado de conmoción, de zozobra. En esa época, motivado por el paro de la CONAIE, ahora por una situación de inseguridad y de violencia inaudito, inaudito e inédito, que no tiene antecedentes en la historia del país, que yo creo que está relacionado también con un estado de violencia que hay en todo el continente. Lo que está pasando en el Ecuador creo que es particularmente violento, especialmente porque no existen los antecedentes, pero si uno mira por encima del cerco y ve el vecindario también está atravesando momentos así de graves, pero sin el componente político que hay acá, ¿no? No dudo de que esto todo es parte de un inmenso operativo, como dicen los militares, una operación psicológica, donde confluyen una situación de inseguridad, evidentemente, que hay, pero confluyen también intereses políticos, ¿no es cierto? Para destituir al presidente en las actuales circunstancias es absolutamente necesario que haya un estado de conmoción y un estado de zozobra como el que hay en este momento. Me parece que las fuerzas políticas y las fuerzas, iba a decir sociales, pero la verdad no son sociales, las fuerzas oscuras están en perfecta sintonía con el fin de derrocar al gobierno, de sentar no solamente las bases institucionales en la Asamblea, sino las que crean una situación emocional y psicológica en la sociedad terrible, terrible como la que estamos viviendo. Creo que lo que existe es un inmenso operativo subversivo para destituirle al presidente de la República. Es una extraña coincidencia, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, un momento político delicado en el que podría terminar con la destitución del presidente de la República, que no es algo menor. Y también estas situaciones de terror, operaciones de terror, que sí, es extraño todo ello, Martín. Ahora, ¿a quién le podría beneficiar toda esta situación de zozobra, bueno, de pánico que vive la ciudadanía y también va de la mano de esa inestabilidad política que estamos viviendo? No, yo creo que está clarísimo. A la gente, a los grupos que conviene este estado de conmoción, es a los que están atrás de la destitución del presidente. Eso está absolutamente claro. Ahora, que haya una conexión directa y una causalidad totalmente directa, eso ya es otra cosa y es más difícil asegurar. Llama, sin embargo, muchísimo la atención que precisamente cuando se agudiza el proceso político, el tema de la inseguridad se vuelve tan grande, ¿no? No digo que este tema de la inseguridad se haya desatado únicamente ahora, eso sería mentir. Ya venimos desde hace algún tiempo antes del proceso político
incluso tal vez años antes de esto, ha ido creciendo, es verdad, pero ya llega un momento donde es casi imposible no sacar ciertas conclusiones, ¿no? Y hacer ciertas relaciones. Hay una serie de actos que parecen ya totalmente coordinados, ¿no? La colocación de bombas que no son bombas, sino que lo único que hacen es Generar este escalar miedo, este, este este pánico. sentido de zozobra, sí. Entonces, me parece que es absolutamente claro. Hay una lucha por tomarse el poder, ¿y para qué tomarse el poder? Bueno, hay muchísimos motivos. Uno está volver al poder del grupo del correísmo. Creo que es evidente que existe esa intención, y no porque lo diga yo, porque lo dicen ellos, ¿no es cierto? Porque lo dicen ellos. El Partido Social Cristiano también está atrás de esta asonada política. ¿Y para qué tomarse el poder? Bueno, hay muchísimos motivos, excelentes motivos. Está, como dijo el expresidente Rafael Correa, la necesidad de que asuma el poder un ejecutivo que convoque a una asamblea constituyente para echar abajo todos los cambios institucionales que se hicieron tras la consulta del 2018 en el gobierno de Lenin Moreno. Entonces, ¿quién produce toda esta zozobra? Es difícil saber. Hay grupos delincuenciales. ¿A quién le conviene? Como es tu pregunta, creo que eso está más claro que el agua, Verónica. Gracias, Don Martín Payares, amigos. 7:30, estamos dialogando sobre la situación política de nuestro país. Don Martín, vamos a lo del tema del juicio político, que también no ha estado exento de escándalos. Ha sido una especie de circo, de telenovela barata, no sé, esa es mi opinión personal, pero ¿cuál es su visión de todo lo que ha venido pasando, desde los errores reiterados, groseros que se cometieron para presentar ese pedido de juicio político, hasta lo que vivimos ahora, que ya está en la mesa de la Comisión de Fiscalización este pedido, este proceso de juicio político, y sigue bueno, sigue el show, siguen muchas cosas que están pasando. Verónica, yo creo que, a ver, independientemente de que el gobierno de Guillermo Lazo haya sido un mal gobierno, yo creo que ha sido un mal gobierno, eh, lo que está haciendo la Asamblea, yo creo que es terriblemente peligroso para el país. Se está sentando un precedente donde se decide derrocar a un presidente con un relato, con una historia tan débil, tan poco seria, que lo que estamos haciendo en este momento como país es sentando un precedente para que en el futuro cualquier mayoría, el momento que haya una mayoría, se pueda montar una operación política como la que estamos viendo. Se hace una acusación, en eso ha colaborado muchísimo la Corte Constitucional, se hace una acusación, se acepta la acusación sin verificarse que haya una verdad tras porque incluso según los constitucionalistas, esa es la ley, pero lo que estamos viendo, lo que pasó con la Corte Constitucional, eso podemos ver más adelante, pero se establece que el procedimiento es el correcto, se da paso al juicio, y como hay los votos, no importa que la acusación sea, no sé, yo digo, estoy pensando en un futuro, ¿no es cierto? Se acusa al presidente de haber acosado sexualmente a un grupo de jóvenes no sé, en algún lado, una cosa. La Corte Constitucional dice que la acusación está bien hecha y vamos. Si hay los votos, se va el presidente. Entonces, creo que estamos sentando un precedente institucional muy grave para el futuro del país. Eh, el deseo de sacar a Lazo del gobierno es un deseo que estuvo en estas fuerzas socialcristianas y correístas, estuvo en la asamblea prácticamente desde el primer día del gobierno. Esta es una historia que se retrotrae a cuando el presidente Lazo no quiso aceptar y ir en ese acuerdo de gobernabilidad que se planteó al inicio del gobierno
con estas fuerzas. Este es el cuarto intento, ya hemos visto, ya los hemos visto, ¿no es cierto? Entonces no tiene que sorprendernos. Esto es solamente un episodio más de un proceso que no va a terminar acá. Incluso si es que el presidente sale del gobierno, o perdón, si es que el presidente se salva del juicio, o si el presidente ejecuta la muerte cruzada, no sé yo, estoy elucubrando, los intentos para sacarlo del poder no van a parar. No, esto es non-stop. Es una agenda política que se está ejecutando y que va a seguir hasta que tenga ese desenlace. Es lamentable lo que se vive, Martín, y bueno, podemos pensar también que si es en un caso hipotético de que se da el juicio político, asume la presidencia, el vicepresidente Borrero también, se tenga esta misma estrategia de querer sacarlo. A ver, tener a Borrero en el poder solamente va a servir para estos grupos, sobre todo para el correísmo, solo va a servir si es que se deja cooptar, ¿no es cierto? Si tenemos un gobierno al estilo Fabián Alarcón o Alfredo Palacio, que son ejecutivos que se dejan cooptar por las fuerzas que derrocaron al gobierno anterior. En ese caso lo dejarán, pero seguirán con su agenda, ¿no es cierto?, que es reestructurar los organismos de control. El correísmo querrá que el Ejecutivo convoque una asamblea constituyente. Si Borrero no se deja cooptar, harán lo que ya hicieron con Rosalía Arteaga. Muy sencillo. Se inventarán algún tema y pondrán a otro presidente que ejecute la agenda. Ahora, claro, creo que una cosa es sacar a Lasso del poder y ver si es que la Alianza Social Cristiana y Correísta sigue en pie, si es que tienen los mismos objetivos de un post-Lasso, ¿no es cierto? Eso ya es otro tema, pero creo que si Borrero no le sirve, no va a quedar en el gobierno. Yo me temo que harían un segundo paso, que sería sacarlo del poder y poner a uno propio, ¿no? El expresidente Correa ha sido clarísimo. Él ha dicho, hay que adelantar elecciones para que se convoque a una asamblea constituyente. Y si es que no se adelanta elecciones, será el presidente de turno al que pongan ahí, al que le impongan la agenda, sea Borrero o sea el presidente de la asamblea de ese momento. Ahora, Correa no es el único que habla de una asamblea constituyente, Martín. También Gustavo Larrea y Yacu Pérez están diciendo que se debería dar una asamblea constituyente. ¿Cómo ve esa unión, ese pacto que han hecho ellos como políticos y también este pedido de en algún momento llegar a ser una asamblea constituyente? A mí me parece tristísimo, yo diría que trágico, que los ecuatorianos sigamos pensando que las asambleas constituyentes sirven, o sea, ya mismo nos da una epidemia de dolor de estómago y hacemos una asamblea constituyente. Son los mismos que embaucaron a este país para ir a la asamblea constituyente de Montecristi, los que ahora dicen que hay que volver a montar una nueva asamblea constituyente. Pueden haber un montón de motivos prácticos y logísticos para salir de esta, pero a mí, desde el punto de vista conceptual, me parece totalmente trágico que el Ecuador nuevamente esté pensando en echar mano de una asamblea constituyente. Es la refundación de la institucionalidad cada tantos años. La constitución que hicieron estos señores que nos metieron en el tema de Montecristi y dijeron que iba a durar 300 años, pero si no ha durado ni 20. Me parece trágico. Puede ser que tengan excelentes argumentos para salir de esta, pero es irresponsable totalmente. Otra constituyente. Además, ¿quién garantiza que los señores constituyentes no sean más o menos de la misma calidad que estos asambleístas, que creo que han sido los peores
de la historia reciente de este país. Entonces, me parece que eso es un despropósito desde el punto de vista conceptual, totalmente, volver otra vez a la incertidumbre. A mí personalmente no me gusta la Constitución de Montecristi para nada. Creo que fue una pena y la consecuencia de muchos errores del gobierno el haber pretendido hacer ciertos cambios en la consulta, como una consulta del gobierno. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Político bueno, el Consejo de Participación es un absurdo institucional. Fue trágico que no se lo pueda haber reformado, pero ahí estamos. Yo no me gusta esta constitución, pero me parece que sería terrible que nuevamente echemos mano. Si ya echamos mano de una constituyente cada 20 años, cada día será más a menudo y más frecuente. A mí esa iniciativa no me cuadra, Verónica. Qué complejo todo esto, y Martín, en medio de todo lo que está pasando, de todo lo que hemos hablado en ese contexto, también vemos al interior de Carondelet todo lo que ha venido pasando, ¿no? Y las bajas que ha tenido el gabinete presidencial del presidente Lasso, las últimas figuras que se fueron, ha sido Diego Ordóñez, quien estuvo encargado de la Secretaría de Seguridad, pero también el canciller Juan Carlos Holguín, y sus más antiguos colaboradores que se han ido desgranando quizás, recordemos después bueno, de esta consulta que se hizo, el gobierno fue derrotado en las urnas en este referéndum, y también se fueron sus colaboradores más cercanos. Recordemos a Iván Correa, secretario de la Administración Pública, Aparicio Caicedo, consejero del gobierno, Fabián Pozos, secretario jurídico, también el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Hemos visto que se ha ido desgranando ese gabinete. ¿Cómo ves esos cambios que se han dado, Martín? Indudablemente hay un debilitamiento de un gobierno que ya era débil. Es un gobierno a este punto que casi no es muy difícil reconocerlo como el día en que arrancó, como el de la campaña. Es un gobierno aislado, incluso figuras, acabamos de ver dos figuras históricas no solo del gobierno, sino del movimiento y del presidente Lasso, de las fuerzas políticas de Lasso, como Juan Carlos Holguín y Diego Ordóñez, han salido. Eso hace que lo que estamos viendo en Carondelet es un escenario absolutamente nuevo, inédito, que acentúa una sensación de soledad, ¿no? Una soledad muy grande en el poder. Yo no veo alianzas políticas a la mano, no veo alianzas políticas del gobierno con ninguna fuerza, ni siquiera civil. Este gobierno ha sido muy incapaz de generar empatías y alianzas con grupos de la sociedad civil, a pesar de que yo creo que en la sociedad civil han habido y siguen habiendo grupos que están dispuestos a defender no al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia. Yo no veo que el gobierno les esté tendiendo la mano a esos grupos, y todo eso hace que la soledad que se vea en el poder sea cada vez más grande, ¿no? Es una situación desde el punto de vista del gobierno muy triste, ¿no? Sí, complejo, Martín. Y bueno, ¿usted cree que se puedan dar los votos para que se destituya al presidente en este juicio político? Porque por ahí también se hablaba que se estarían negociando los votos, que quizás no tengan suficientes para destituir al presidente. A ver, yo no dudo que haya los votos. Hay una fuerza muy contundente alrededor de la agenda. Me da la impresión de que no está saliendo tan fácil como se pensó en un inicio. Me parece que no va a haber tantos votos como los que se planificaba, pero también estoy convencido de que eso puede cambiar de un día al otro. Eso puede ir cambiando, de aquí todavía tenemos un mes, eso puede ir variando. Puede ser que aparezcan muchos más votos o puede que aparezcan algún episodio que haga que todo se desmorone, ¿no es cierto? En todo caso, lo que estamos viendo en estos momentos es que siendo tan débil la causal que quedó, sobre todo la que quedó luego del filtro de la Corte Constitucional,
siendo una causal tan débil y que desde el momento en que se la planteó hasta ahora han aparecido tantos factores que la han debilitado aún más, me parece que ya no es tan fácil. Para asambleístas que tienen proyección política, jugarse por una destitución que se sustente en una acusación como esta, yo personalmente creo que eso es políticamente muy incómodo, ¿no? Eso es un antecedente que les quedará encima. Puede incluso haber consecuencias internacionales, yo no sé. Entonces me parece que ya no es tan fácil. Básicamente, si uno ve la causal, lo más fuerte era que Petroecuador había firmado un contrato con Amazon Tankers por presión del presidente Lazo. Ya no hay el contrato. Y ahora resulta que no se firmó ningún contrato. Entonces, simplemente no hay el delito que sustentaba el motivo del juicio. Entonces, no nos sorprenda que estén bajando los votos, porque no hay, la acusación no solo que es débil, los acusadores son de una pobreza conceptual, intelectual y política que yo creo que es devastadora. Si no fuera por lo que está ocurriendo en las calles, ese motivo de juicio sería una broma, ¿no? Sería un chiste.